vamos a iniciar con algunas nociones de conceptos básicos para geografía, siendo el primero astronomía. Pero no es todo el tratado de astronomía, sino algunas cosas básicas para poder ubicar el planeta. Entonces tenemos que ver algo acerca de astronomía. Primera, tienes la mano levantada. Sí, dale, Jimena. ¿Sí? ¿Algo? No. De pronto No, fue. profe, perdón, pensé que para cuando dijo Sandra de que nos anotáramos, Ok, perdón. listo. Bien, entonces, tenemos que primero enseñar algo de astronomía. ¿Para qué? Para saber dónde está ubicada la Tierra. Entonces, no es todo el tratado de astronomía, pero sí al menos que hay un universo, que en ese universo hay una galaxia espiral, que dentro de una galaxia espiral, la nuestra es la Vía Láctea, dentro de uno de sus brazos está una estrella que es el Sol, que tiene un sistema solar de planetas, ¿sí? Y dentro de esos planetas, ahí podemos ver cuáles son, ¿sí? Está la Tierra. ¿Bien? No necesito hacer algo extenso de astronomía. Bien, si los niños son pequeños, no debo enseñarles tanto de astronomía. Si son medio, ya puedo enseñarles más. Y si ya son grandecitos, tampoco. Ellos ya, solo con saber que ya han escuchado el sistema solar y eso, ya, listo, la Tierra, no más. Porque estoy enseñando geografía, no astronomía. ¿Bien? Pero sí necesito primero tener un currículo base de astronomía pequeño, algunos conceptos pequeños para poder enseñar geografía. Si ya quiero profundizar en astronomía, entonces no enseño geografía allí, no la enseño como geografía, sino hago un currículo de astronomía y enseño astronomía. Entonces ahí sí puedo ver algo más. Pero la clave es, Profe, y si son adultos, profe, o sea, si son adultos, ¿por dónde se debe empezar? bien, lo mismo. Entonces, en el caso de adultos, empezamos astronomía, pero sin profundizar. Igual que con chiquitos, sin profundizar. En una etapa media, digamos un bachillerato, ahí podemos profundizar algo. Pero el resto no es necesario, ¿sí? Con adultos empezamos un poquito de astronomía solo para saber el planeta. Una vez tenemos el planeta, entonces ya podemos empezar. Voy a darles un ejemplo. Les voy aquí a compartir pantalla. Y acá lo comparto. Bien. Entonces vamos a mirar esta presentación. Yo creo que ahí ya casi les está saliendo. Y vamos a mirarla. Y es, no, pero me falta ampliarlo un poquito más, ¿no? Aquí es. Entonces vamos a ver, pues ya vimos que era geografía, pero geografía tiene que ver con la Tierra, ¿cierto? Descripción gráfica de la Tierra, eso lo habíamos visto. Pero este es el globo terráqueo, este es nuestro planeta, el planeta Tierra. ¿Bien? Y pues tiene una superficie, tiene unas características físicas, tiene una división política, etcétera. Pero para entender la Tierra debemos entender primero, ¿sí? Bien, lo que es, cómo es la Tierra y por qué es así. Ahí no estamos todavía viendo las características específicas del planeta, que es la geografía, sino la Tierra como un todo. Entonces, la Tierra como un todo realmente, ¿sí? Es el inicio de la geografía, pero requiriendo un concepto de astronomía, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá vemos que la Tierra, ¿sí? El globo terráqueo es casi esférico, un poco chato en los polos. O sea, es casi esférico, es una esfera, pero chato en los polos, o sea que es un poquito alargado en el ecuador. ¿Bien? Es la clásica pregunta respecto a cuál es la montaña más alta en la Tierra. Entonces la gente va a responder el Everest. ¿Mm? Pero realmente es incorrecto. El Everest es la montaña más alta, pero midiendo desde el nivel del mar. Desde el nivel del mar, el Everest es más alto, pero realmente la montaña más alta en la Tierra, ¿sí? Si decimos en la Tierra, entonces para poder medir desde la Tierra una esfera, le medimos el radio, ¿cierto? Bien. Recuerden que pi r cuadrado habla acerca de la circunferencia y siempre allí hacia la esfera vamos a estar con el radio. ¿Qué es el radio? Es la distancia de la superficie, ¿sí?
o sea, digamos, de la superficie del planeta, que sería la atmósfera, hasta su punto medio en línea recta, que es el centro de la Tierra, ese es el radio. Entonces, si yo mido la Tierra, la mido desde el centro de la Tierra, y la montaña más alta no sería el Everest, sino sería el Chimborazo en Ecuador. ¿Por qué? Porque la Tierra está achatada, ¿sí? Está achatada en los polos, por lo tanto en el Ecuador está un poquito más salida, ¿sí? Y la diferencia, ¿sí? Es de 1.8 kilómetros, ¿sí? Que son 1.800 metros, y entonces con la altura del Chimborazo, ¿sí? El va a dar un poquito más alto que el, el Everest, ¿ven? Porque la Tierra no es esférica. Entonces la Tierra tiene algo casi esférico en su forma, pero no es esférico, es un poquito achatada en los polos. Así define Webster lo que es el globo terráqueo. Pero debo entonces tener un análisis primario de cómo la Tierra está puesta. Y ahí entonces nos vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Bien? Y la tierra. La primera afirmación que nos da en Génesis 1:1 es que Dios creó los cielos. Y los cielos es, en la Biblia vemos tres tipos de cielo. Está la atmósfera, el cielo azulito, el cielo de que es el firmamento, el universo, ¿sí? Y un cielo espiritual, el tercer cielo. Entonces Dios creó esos tres cielos. Y dice, creó Dios los cielos y la tierra. O sea que la tierra también está creada, pero no la creó aparte de esos cielos, ¿sí? Porque afortunadamente ahí en español no dice los cielos, coma, y la tierra, sino dice los cielos y la tierra, sin coma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tierra es parte de esos cielos, pero está nombrada especialmente. ¿Por qué el Espíritu Santo le revela a Moisés que escriba y la tierra? Porque la tierra es el objetivo de ese universo y es nuestra casa. Dios nos hizo morada y es nuestro planeta. Bien, entonces la tierra está dentro del cielo universo, dentro del firmamento. Y Dios creó todo ese universo y la tierra como objetivo central de ese universo para que tengamos un lugar donde vivir, el cual está diseñado para la vida como Dios la diseñó. Bien. Entonces, eso es lo que nos afirma Génesis 1:1. Ya en Génesis 1:2, entonces empezamos a mirar las características de la geografía, ¿sí? En la Biblia, y es las características de la tierra. La tierra estaba aún sin el orden, sin forma, ¿sí? No tenía el orden correcto y no había nada para la vida. No existía nada para la vida, estaba vacía, sin las cosas para la vida y sin las formas correctas para la vida del ser humano. La Tierra estaba como cualquier planeta, como Marte o como Júpiter, que no tienen la forma, ¿sí? No tienen aún el orden para la vida y están vacíos de las cosas para la vida. Y Dios entonces va a empezar a hacer algo. ¿Y qué empieza a hacer? Nos dice que todo está oscuro, ¿sí? Y empieza a, ¿sí?, danzar, a moverse sobre el agua y empieza a componer la tierra, a formarla. Como vimos en la sesión anterior, Isaías nos enseña que Dios compuso la tierra. ¿Por qué no creó todo de una listo para que ya viviéramos? Porque entonces no nos explicaríamos de su providencia y de su amor de las ciencias. ¿Sí? Porque cuando yo estudio las ciencias veo, Dios se esforzó, Dios tomó tiempo, Dios hizo esto primero, hizo esto después. ¿Para qué? Para que yo sepa que me ama, que lo hizo con un propósito. ¿Bien? Pero en Génesis 1:2 ya estamos en geografía. Pero en Génesis 1:1 aún no. Es astronomía. Entonces, aquí tenemos la evidencia de lo que es el rudimento de la geografía, que es una noción básica de la astronomía. Ese es el rudimento, la base para la geografía, es una noción básica de la astronomía. Es decir, la noción básica de Génesis 1:2 es Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque necesitamos ver que la Tierra está en un universo, ¿bien? Y luego sí estudiar la geografía, ¿bien? Entonces, es clave ver algo de astronomía. La astronomía es fascinante, nos gusta a todos, todos queremos maravillarnos con ello,
¿Bien? Bien. Entonces, esa es la idea. ¿Bien? Bien, entonces veamos ahora. Vamos a mirar aquí. Voy a volver a pasar acá. Vamos a mirar entonces cómo es que la Tierra está en el universo. ¿Cómo es que la Tierra está? Y uno de los conceptos que necesitamos también, además del de astronomía, que básicamente astronomía es descripción de que hay un sistema solar y que hay una galaxia y que hay planetas y la Tierra es uno. Pero además de eso necesitamos otro concepto, y es un concepto de la física, el concepto de gravedad. No me refiero acá a que para estudiar geografía tengamos ya todo el dominio de la gravedad, pero sí tenemos que hablar algo de gravedad. ¿Por qué? Porque la astronomía nos dice que la Tierra existe en el universo y que existe en un sistema solar, ¿bien? Y que es el tercer planeta en ese sistema solar, ¿sí? Pero no nos dice por qué está allí, solo nos dice que está, ¿sí? Entonces necesitamos un concepto de la física acerca de la gravedad. Entonces básicamente, ¿sí? La Tierra está siendo atraída por la gravedad del Sol, ¿bien? Y no es que sea exactamente como que el Sol tenga un imán, no, esa no es la idea de la gravedad. La idea de la gravedad es que el Sol es más grande, por lo tanto es más pesado, es más masivo, y entonces el plano del espacio, voy a dibujarlo porque no tengo, solo, este es el plano del espacio, y el Sol supongamos que está acá en la mitad. Bien, entonces, entre más masiva los astros, el espacio se va a curvar, ¿sí? Se curva. ¿Bien? Eso es lo que descubrió Einstein con la teoría de la relatividad. Y entonces la Tierra está dando vueltas, pero como el espacio está curvado, como que se quiere ir hacia el Sol. ¿Bien? Eso es la gravedad. Es la curvatura del espacio, lo que hace que las cosas sean bajo la gravedad. Creíamos exactamente que la gravedad era una fuerza, porque cuando Newton hace, y veámoslo acá que ahí estaba Newton, Newton trabaja en la gravedad, pues le da las características como de una fuerza, como si el Sol tuviera una fuerza para acercar a la Tierra. Y hacemos los cálculos y sí da, ¿sí? Parece una fuerza, o sea, matemáticamente la gravedad es una fuerza, pero resulta que no es una fuerza del Sol, sino es una fuerza del espacio que ocupa el Sol. ¿Mm? Bien, esa es la idea, y es la deformación del espacio-tiempo por la gravedad. Entonces, esa deformación hace que la Tierra quiera ir hacia donde está el Sol. Pero, ¿qué es lo que hace entonces que no nos choquemos contra el Sol? ¿Bien? Entonces tenemos también una cuestión de inercia, porque la Tierra está dando giros alrededor del Sol. Entonces tiene una inercia. Entonces, aunque el Sol la está acercando, bueno, el Sol no, la deformación del espacio que ocupa el Sol la está acercando, la velocidad, ¿sí?, de giro tiene que ser exacta para que la Tierra no caiga en el espacio del Sol, pero tampoco no salga disparada fuera del Sol. Tiene que tener una velocidad exacta en proporción a su masa, ¿sí?, en proporción a qué tan grande es. ¿Bien? Y qué tan cerca está o qué tan lejos está, ¿sí?, de ello. Y eso nos da algo muy interesante. Cuando nosotros no solo sabemos que hay gravedad, sino que hay inercia, entonces la Tierra no solo está dando vueltas alrededor del Sol, sino que está dando vueltas alrededor del Sol, ¿sí?, pero con una velocidad exacta. ¿Para qué? Para que siga manteniéndose alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. Entonces, tenemos que enseñar algo acerca de gravedad también y algo acerca de inercia. Realmente el Sol no está quieto, como hemos visto en la mayoría de imágenes, que está el Sol y los planetas dando vueltas alrededor del Sol. No, básicamente el Sol se está moviendo y los planetas están ahí dando vueltas. Realmente nuestras órbitas no son, ¿sí?, circulares o elípticas como Kepler vio, sino que
nuestras órbitas son como un resorte. Estamos como un resorte, nos vamos moviendo a medida que el Sol se va moviendo. Este es el Sol, se está moviendo y nosotros vamos dando vueltas alrededor de él, pero nos estamos moviendo con él, porque estamos bajo gravedad de el Sol. Y a su vez el Sol se está moviendo alrededor de la galaxia, ¿sí? Del centro de la galaxia. Entonces también el Sol tiene una velocidad específica de acuerdo al tamaño de la estrella y, y la cantidad de planetas que tenga. Esa es una de las labores para encontrar exoplanetas. ¿Eh? Entonces tenemos que ver también estos conceptos de gravedad y de inercia muy sencillos, igual, lo mismo para pequeños y lo mismo para adultos, muy sencillo. Ya en un bachillerato que sí podríamos, el adulto ya no, ¿para qué no lo profundizamos? Porque no necesitamos aprender esto como adultos, solo si queremos o si tiene que ver con nuestro trabajo. ¿Bien? Pero en bachillerato sí podríamos profundizar un poco más. ¿Bien? Entonces sí necesitamos estos conceptos. Entonces hay muy buenas animaciones ahora acerca de cómo influye la gravedad y la inercia en en la traslación, en cómo la Tierra está dando vueltas al Sol. Entonces necesitamos esos conceptos básicos. Antes de enseñar geografía, astronomía, descripción y algo acerca de gravedad y de inercia. ¿Para qué? Para que ahí sí entendamos algunos de los comportamientos geográficos. ¿Sí? Si no entendemos bien el comportamiento de traslación por la inercia y la gravedad, entonces no vamos a entender un poquito por qué requerimos, ¿sí? mareas. Porque si nosotros vamos a toda la velocidad del Sol, y tenemos líquido, que es el agua, los océanos, ¿sí? Entonces esos océanos, el agua tendería a ir hacia arriba. Pero ¿y por qué no? Porque hay algo que ejerce también una influencia sobre el agua, porque es menos densa el agua que la roca del planeta. Entonces, como es menos densa el agua, también la luna, ¿sí? ¿Sí? Alrededor de la Tierra, tiene, o sea, la Tierra hace que la luna rote, se traslade alrededor de ella, pero ejerce también una idea gravitacional. Entonces la Tierra acerca a la luna, ¿bien? Y cuando la luna está un poquito más cerca, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? La marea baja. La marea baja es como que el centro de la Tierra se chupa el agua. Pero luego, ¿sí? Como la Tierra también está en inercia con el Sol, entonces la Tierra chupa a la Luna un poquito, pero eso implica que se desfasa de la gravedad del Sol y luego el Sol la absorbe un poquito más. Y al absorber entonces el Sol a la Tierra, entonces aleja un poquito a la Luna. Y entonces ahí viene la otra marea. Las mareas, ahí sube el agua otra vez. Las mareas se presentan una vez cada día, hay cada una de las dos mareas. ¿Sí? Entonces el agua baja y el agua sube cada día. ¿Bien? ¿Por qué? Porque más o menos tarda, ¿sí? La marea no es 12 horas la marea. La marea más o menos tarda unas 10 horas. Unas 10 horas. ¿Por qué? Porque el jalón del Sol es más fuerte que el que la Tierra le hace a la Luna, en proporción. Entonces, más o menos vemos que la marea dura unos 10 horas. ¿Sí? Si la marea bajó a las 7 de la mañana, más o menos a las 5 de la tarde la marea va a estar alta o algo así. ¿Sí? 10, 12 horas, ¿sí? Más o menos 10 horas. De 10 a 12 horas la marea está al contrario. Entonces, tenemos que ver algunas cosas a partir de inercia. ¿Bien? Entonces, esas cosas también debemos verlas. Entonces, otros conceptos básicos, también de nuevo, sin profundizar, pero sí se requieren. Bien, bien, pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver acerca de la inercia, ¿sí? Cómo es la órbita de la Tierra. De todas formas, aquí es como si el Sol estuviera quieto, pero el Sol se está moviendo y la Tierra va alrededor de él. Bien, entonces realmente nuestra órbita no es así una elipse, sino es como un resorte porque a medida que el Sol se mueve, pues nosotros nos movemos con el Sol. Pero para poder entender cómo es la órbita, pues la dibujamos así. ¿Bien? Entonces,
aquí tenemos una órbita y nuestra órbita, ¿sí?, es perfecta alrededor del Sol, a diferencia de la de los cometas. ¿Qué diferencia tenemos? La Tierra tiene que tener una órbita perfecta, ¿para qué? ¿Sí? Y no me refiero perfecta que sea totalmente circular, ¿sí? Porque realmente la órbita es elíptica, ¿bien? Pero sí que siempre se comporte de la misma forma. Eso es a lo que se refiere perfecta. Mientras que aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿sí?, esta órbita de un cometa, ¿sí? Vemos que la órbita del cometa no es igual. ¿Por qué? Porque el cometa viene y es absorbido por la gravedad del Sol y el cometa está muy cerca al Sol, pero asimismo luego es expulsado, ¿sí?, muy lejos, y luego el cometa demora años en ese expulsamiento hasta que vuelva a venir. Es decir, el cometa es como un boomerang, ¿sí? Va y vuelve, pero no es perfecta como la de la Tierra, porque el cometa, ¿sí?, no tiene el tamaño ni la distancia para lograr una órbita perfecta, que sí la tiene la Tierra. Entonces, no solo es gravedad, no solo es inercia, sino que esas dos nos va a sumar una órbita perfecta. Y eso es lo que tenemos. Bien. Bien, entonces aquí tenemos, pues básicamente, obviamente el Sol no es así de pequeño comparado con los planetas, pero esta es una idea de más o menos cómo tenemos nuestros planetas. Me gusta esta imagen, ¿por qué? Porque quiero explicar otra parte importante para entender la geografía en cuanto a la gravedad y la inercia, que ya la habíamos hablado ahorita, y es la luna. Aquí tengo en el cursor la luna. Aquí están las lunas de Marte, Phobos y Deimos. Y aquí está la luna de la Tierra. Venus no tiene lunas ni Mercurio tampoco. ¿Bien? Pero miremos el tamaño de la luna. El tamaño relativo de nuestro satélite es muy grande en comparación a nuestro planeta. ¿Bien? Es más, ¿sí?, la luna más grande, ¿sí?, es una luna de Júpiter que tiene casi el tamaño de la Tierra. Pero al compararla con Júpiter es muy pequeña, se ve como Phobos y Deimos. Entonces, en proporción, la luna es muy grande, nuestro satélite es demasiado grande. ¿Bien? Para ello. Pero es importante entender que aquí también hay inercia y hay gravedad. ¿Por qué? Porque esto va a afectarnos. Primero, las mareas, pero también, ¿sí?, nos va a afectar otras cosas en la geografía. Por ejemplo, ¿sí?, las noches sin luna son más frías. ¿Sí? Bien. Entonces, creo que, bueno, al ser más frías las noches sin luna, entonces eso implica unos cambios locales, no son cambios generales en el, eh, en el clima, pero sí son locales. ¿Sí? Bien, las noches sin luna son más oscuras, son más frías, ¿sí? Eh, hay mayor nubosidad, si hay nubosidad es mayor, ¿sí? O sea, hay una concentración mayor de nubosidad en no haber luna. Entonces, implica algunos cambios pequeños, locales, pero implica que debemos tenerlos en cuenta. Inclusive las fases de la luna los debemos tener en cuenta también para la siembra. Eso de sembrar en creciente, eso es correcto y eso es verdad, porque tiene que ver con esta idea astronómica. Entonces, no es desarrollar un currículo aquí de astronomía, pero sí necesitamos al menos, ¿sí?, astronomía en ubicación, y algo acerca de gravedad y algo acerca de inercia. Esos son conceptos básicos para enseñar. Bien, ¿por qué? Aquí vemos que todo subsiste por él, ¿sí?, por el mandato de Dios, y todas las cosas le sirven a Dios. Lo que vemos es que entonces, si tenemos claro que hay unas constantes, hay unos números, hay unas características de ajuste fino, donde la Tierra tiene que tener una velocidad exacta y donde el Sol también, o si no caeríamos en el Sol o nos iríamos lejos de él, implica que hay un diseño. Bien. También, por ejemplo, y acá voy a hacer un comentario, y, y es que cuando empezamos a descubrir los exoplanetas, ¿qué son los exoplanetas? Son los planetas de otros sistemas, de otras estrellas que no es el Sol. O sea, planetas que están
alrededor de otras estrellas. Esos son los exoplanetas. Entonces dijimos, no, ahora sí vamos a comprobar que vamos a encontrar cómo es la vida, vamos a encontrar a los marcianos, a los extraterrestres fácilmente. ¿Bien? Pero, ¿qué ha sucedido? A hoy ya hemos descubierto más de 4.000 exoplanetas. ¿Cómo los descubrimos? Básicamente de dos formas. A través de un eclipse a una estrella y entonces queda alguna sombra que es un planeta pasando por el frente de esa estrella. Entonces, una opción observacional. Y la otra opción es matemáticamente. ¿Cómo? Porque si la estrella se está moviendo a una velocidad, ¿sí? Entonces vamos a ver las fluctuaciones que tiene por la gravedad de los planetas. Ah, y entonces sí tiene unas fluctuaciones, por lo tanto tiene planetas. ¿Sí? Bien, entonces descubrimos exoplanetas y hemos encontrado más de 4.000 exoplanetas. Entonces diríamos, no, ahora sí ya encontramos que hay vida en otros planetas, en otros sistemas estelares, ¿sí? Planetarios de otras estrellas. Pero no, lo que hemos encontrado es la unicidad de la Tierra. Hemos encontrado planetas del tamaño de la Tierra. ¡Wow! Del tamaño de la Tierra, pero muy lejos de la estrella, pero muy cerca de la estrella. ¿Bien? Pero sin atmósfera. O con otra atmósfera. ¿Sí? Entonces, tiene que estar en el lugar exacto, pero no con hierro, por lo tanto no logra la gravedad que tenemos. Resulta que no tiene hierro, sino no tiene hierro, sino tienes helio. ¿Y el helio cuánto pesa? Nada. ¿Sí? Entonces, es diferente los niveles de gravedad que van a haber, por lo tanto, carece de posibilidad de vida. ¿Bien? Entonces, tenemos esas ideas. Ahora, encontramos un planeta a la misma distancia, ¿sí? Que está de la estrella a la Tierra, pero la estrella es más grande o la estrella es más pequeña. ¿Sí? ¿Bien? Ah, eso varía, porque la gravedad varía, la velocidad varía, entonces no va a haber la misma idea de vida. Bien, encontramos una estrella parecida con un planeta parecido, ¿sí? Del tamaño y más o menos a la distancia correcta. Oh, está mejorando, ¿sí? Bien, podría ser, pero luego vamos y analizamos su atmósfera. No, resulta que también tiene atmósfera, pero su atmósfera es de otra química. Sí, ¿bien? Y así vamos a encontrar, y lo que hemos encontrado es la unicidad de la Tierra. Encontramos un planeta en el lugar preciso, con una estrella precisa, ¿sí? Con atmósfera, pero no tiene un Júpiter al lado. Ah, necesitamos un Júpiter, un planeta joviano, ¿sí? Un planeta grande, ¿para qué? Para que nos proteja y a través de la gravedad que genera, todas las cosas pequeñas, asteroides, ¿sí? Basura interestelar, cometas que venga hacia la Tierra, él lo absorba. ¿Sí? Y eso es lo que vemos. A nosotros solo nos llegan algunas cosas, ¿sí? Que se le pasan a Júpiter, pero el 95% de lo que podría chocar a la Tierra lo absorbe Júpiter por su gravedad. Entonces tenemos que tener un planeta así. ¿Bien? Entonces, cada vez es más difícil, ¿sí? Entonces es Dios dando un orden, ¿sí? Él es el que controla todo ello. Y en lugar de encontrar fácilmente que hay vida, lo que empezamos a pensar es muy difícil que haya un planeta así. Es demasiado difícil, tiene que tener la estrella exacta, la química de la estrella tiene que ser exacta, cambia la química y cambia la gravedad, cambia la inercia, no, entonces la rotación es más rápida, ¿sí? El día dura mucho, el día dura muy poquito. Por ejemplo, ¿sí? En Mercurio está muy cerca y es muy pequeño, entonces sufre mucho la gravedad del Sol. Entonces, el cambio de temperatura en Mercurio es muy grande. Estamos en temperaturas en el día de Mercurio, ¿sí? De unos 450 grados Celsius, ¿sí? Mucho calor. Y en la noche baja la temperatura a unos menos 150 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede vivir ahí? Nadie, ¿cierto? Sí, te estás cocinando y luego te estás congelando. Bien. Entonces, vemos eso. ¿Por qué? Porque está demasiado cerca, ¿sí? Tiene que estar más lejos, pero el tamaño es muy pequeño, pero la química es diferente. Entonces, lo que vemos es, en la geografía, lo que vemos es qué características tiene la Tierra que son claves para la vida. Y eso lo dice Dios en la Biblia
porque él hizo la Tierra con esas características. No vamos a encontrar un planeta en todo este vasto universo que tenga esas características. ¿Bien? Sí, solo este. A hoy hay más de 1800 variables para la vida. Solo si estuviésemos un poquito más lejos o un poquito más cerca no habría vida. Solo si la Luna estuviese un poquito más lejos, unos 100 kilómetros no más, que eso no es nada. ¿Sí? Más lejos o más cerca no habría vida en la Tierra. ¿Sí? Solo si nuestra atmósfera fuera un poquito más delgada, no habría vida. ¿Sí? Bien, y así. Entonces, lo que encontramos en la astronomía, ¿sí? Es la unicidad de la Tierra y eso nos prepara para dar un buen fundamento a la geografía. Bien, yo sé que José ahí tiene la mano levantada, pero vamos a dejarlo para el final, para la jornadita de preguntas. Bien, bien. Entonces, voy a volver aquí a compartir pantalla. Y ahora voy a mirar otra consideración. Obviamente esto de astronomía y inercia y gravedad, o sea, física, podemos hablar más. Pero la clave aquí es, necesitamos eso antes de enseñar geografía. ¿Sí? Antes de empezar, necesitamos, o cuando empezamos a enseñar geografía, una introducción a geografía debe ser eso. Sí, debe ser algo sobre astronomía y algo sobre física de lo que tiene que ver con la inercia y la gravedad. Bien. Ahora vamos a mirar otro concepto. Y vamos a mirar aquí de nuevo otra presentacioncita aquí de geografía. Voy a compartir acá pantalla. Ahí creo que ya la tenemos. Muy bien. 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 Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá geografía. Vamos ahora a mirar algunas cosas. Luego de poner el rudimento de astronomía y de física, entonces eh, vamos a mirar qué podemos, digamos, seguir, con qué seguimos. ¿Bien? Entonces vamos a mirar otros conceptos. Obviamente después de que ya sabemos de la Tierra, vamos a definir ahí qué geografía, para qué la reveló Dios, todo el razonamiento bíblico de la geografía. Pero luego necesitamos empezar a medir la Tierra. Y para empezar a medir la Tierra, pues tenemos que explicar también cómo es medida la Tierra, cómo debemos medirla o cómo acordamos medir. ¿Bien? Y aquí, entonces, vamos a mirar acá. Nosotros la tenemos aquí en un planisferio. Esto es un planisferio. ¿Sí? Pero aquí están los continentes. Aquí está la división política. Pero lo que quiero llamar la atención es las líneas del planisferio. Hablamos alguna vez, creo que la segunda sesión, un poquito acerca de ello. Entonces recordemos que nuestro hermano Greenwich vivía en Londres. ¿Sí? Aquí vivía, ahí donde está el cursor. Bien. Pero él, como cartógrafo, a él le incomodaba que la gente hiciera sus mapas y no le quedaran proporcionados. Porque antes de Greenwich, los mapas se hacían a ojo. Entonces yo tenía un mapa y lo copiaba a ojo y a mano alzada. Pero Greenwich era como perfeccionista y decía, no, esto tiene que quedarle mejor. Voy a hacer una medida para poder hacer bien los mapas y así también podemos hallar la proporción de la Tierra y que nuestros mapas nos queden proporcionados y correctos. ¿Bien? Entonces, ¿qué él hace? Él hace una cuadrícula sobre el planisferio. Pone los continentes en plano y hace una cuadrícula. ¿Bien? Entonces, a las líneas verticales les llama meridianos. Entonces tenemos el meridiano. Y él lo que hizo es aplicar, como la Tierra es redonda, es una esfera, muy cercano a lo que es una esfera, por lo tanto tú la puedes, ¿cómo mides una esfera? En grados, ¿sí? Entonces él lo que hizo fue aplicar los 360 grados y medirla. Y trazó una cuadrícula con grados. Entonces dijo, el grado 0 es Londres. Bien, ese es el grado 0. Y el grado 0 es Londres. ¿Y por qué? Pues porque él vivía en Londres.
y empezó a poner los diferentes grados de los meridianos. Y luego, en las líneas horizontales, las llamó paralelos. El 0, pues lo vemos acá. Entonces, para Greenwich, la mitad del plano, ¿sí?, del mapa era aquí donde está el cursor, que es el 00 para Greenwich, ¿sí? Bien. Y que sería el mar territorial de Guinea Ecuatorial. Por eso es que Guinea Ecuatorial se llama Guinea Ecuatorial en África, porque queda sobre el Ecuador, ¿sí? El 00 sería la mitad de la Tierra. Y a partir de eso se empezaron a hacer los mapas y empezó todo el desarrollo cartográfico geográfico. Porque antes el desarrollo cartográfico, ¿sí?, era observacional. Entonces teníamos que ir, ver y hacer los mapas a ojo y luego mejorarlos. Pero ahora ya tenemos una matriz, un estándar que es la cuadrícula que hizo Greenwich. Por eso las horas se miden de acuerdo a Greenwich y el estándar de la hora es Londres. La hora 0 es Londres. Colombia está -5 de Londres. Bien, ¿eso qué quiere decir? 1, 2, está acá, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. ¿Sí? A 5, ¿sí?, líneas de meridiano. Atrás de Londres, menos. ¿Sí? Por eso estamos a -5 horas. Entonces, si en Londres, ¿sí?, son las 12, ¿sí?, en Bogotá son las 7. ¿Mm? Bien, en Colombia son las 7. Eso está medido de esa forma, ¿sí? Entonces, esa es la forma. Pero Greenwich hizo esto creyendo que la Tierra era una esfera, pero estaba así, estaba vertical. Pero luego nos dimos cuenta que la Tierra no está vertical. Entonces la Tierra está inclinada. Al volver a hacer las cuentas de los grados, entonces el 00 se desplaza. ¿Sí? Bien. Y queda en lo que hoy es Ecuador. ¿Bien? Ahí es la mitad del mundo verdadera. O sea que el 00 debería ser en Ecuador. Pero como ya teníamos todos los cálculos hechos con esta latitud y esta longitud, ¿sí?, la latitud y la longitud son los meridianos y la latitud son los paralelos. Entonces, como ya la teníamos así, pues ya la dejamos así. Pero realmente la mitad del mundo no es el 00 de Greenwich, sino es Ecuador. Bien. Por eso Ecuador no se llamaba Ecuador, sino se llamaba Quito. Pero cuando se descubre que la mitad del mundo es en Quito, era el país Quito con capital Quito. Entonces el país cambia de nombre. La gente en Ecuador cambió el nombre y asumió el nombre de Ecuador. ¿Qué quiere decir Ecuador? Equa igual dor, superficie, puerta, ¿sí? Una superficie plana. Es la misma superficie de aquí, del Ecuador, tanto para el norte como para el sur, como para el este y como para el este y como para el oeste. ¿Bien? Entonces el Ecuador es de verdad la mitad del mundo. Bien, entonces ahora tenemos que ver cómo medir la Tierra. Nosotros podemos describir lo local, cómo es tu lugar, cómo es tu ciudad, pero la geografía no acaba en la descripción física. Necesitamos medirla, porque ¿qué pasa si medimos? Hay números. ¿Y qué pasa si hay números? Hay cálculos y podemos calcular cosas. ¿Sí? Podemos inferir cosas. Bien, entonces es importante no solo después de empezar a hacer la descripción física de la geografía, también enseñar a medir. Bien, hay diferentes formas de medir y cada país tiene unas coordenadas. ¿Sí? Colombia es, ¿cuáles son las coordenadas de Colombia? 472. ¿Sí? Estamos a 4 grados latitud norte, la mitad de Colombia está casi a 4 grados latitud norte. Una parte de Colombia está en el hemisferio sur, ¿sí? Ahí la vemos, el Amazonas, ¿bien? Pero la mitad de Colombia, 4 grados. Y 72 de longitud. Latitud 4 grados, longitud 72, porque estamos a 72 grados de
el meridiano de Greenwich, ¿sí? A eso estamos. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cuáles nosotros? 472. Y así cada nación. Cuando se halla la mitad de cada territorio de cada país, pues allí tienen sus coordenadas. Bien. Entonces yo veo que acá Venezuela puede ser como un 6, ¿sí? 867. Aquí me dice Hernando, que está conmigo aquí al lado, que es venezolano, 868. Esas serían las de Venezuela. 8 grados latitud norte, 68 grados longitud oeste, ¿cierto? Al oeste. Sí, sí, o sea, al oeste 66. Ok, entonces 866 sería Venezuela. Y así con cada país. Pero si así lo tenemos, entonces ya podemos medirlo. ¿Bien? Entonces es clave también enseñar a medir y a hacer estos mapas de medición. Ahora, vamos a encontrar diferentes tipos de, eh, de mapas, ¿sí? Y pues debemos pues medir y interpretarlos, todos esos diferentes, aprenderlos a interpretar. Pero básicamente todos se basan en la idea de los meridianos y de los paralelos, ¿no? Esa idea. Bien. Bien. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de también algunas características del diseño, ¿sí? Entonces vemos que la Tierra está inclinado. El diseño de la Tierra tiene un eje inclinado. ¿Sí? Eso implica que hay un diseño especial, ¿sí? Para la latitud, para la longitud, para la luz, para el clima. ¿Sí? Y también da cuenta de una diversidad en ella. ¿Sí? El que la Tierra esté inclinada implica que mantiene su órbita alrededor del Sol, ¿sí? Para contrarrestar la gravedad a partir de la inclinación de la Tierra, que le da un impulso, ¿sí? Para mantenerse dando vueltas alrededor del Sol y no caer en el campo del espacio del Sol, ni tampoco ser expulsada. Si la Tierra no estuviera así de inclinada, entonces saldría expulsada o colapsaría al Sol. Ahora, ¿cuánto debe ser? Tiene un ángulo exacto. Si se sale ese ángulo, no hay vida. Bien, veámoslo acá. Primero debemos entender que hay 42 kilómetros menos en ¿sí? En los polos. O sea que ¿de cuánto es el achatamiento? ¿Sí? De 21 kilómetros. ¿Sí? O sea, a los polos le faltan 21 kilómetros de tierra. ¿Sí? Está achatado, está aplastado 21 kilómetros. ¿Sí? Pero esos 21 kilómetros entonces empiezan a verse en el Ecuador. Un poquito salido la tierra, más salidita en el Ecuador. Es como una esfera empezándola a aplastar. ¿Sí? Bien, eso es la tierra. Pero este ángulo que tiene, perdón, esta menos cantidad de tierra en los polos implica que eso influye en el ángulo que tenemos de inclinación de la Tierra. Vamos a mirar. Al haber menos, si fuera una esfera perfecta, entonces, no rotaría, ¿cómo se llama? En español. Digamos, En andaría, traslación, en andaría, traslación. y como que se trasladaría perfectamente. Es como una bola de billar, que es perfectamente esférica. Entonces tú la lanzas y ella va trasladándose perfectamente. ¿Bien? Pero al ser achatada en los polos, requiere, ¿sí? Que tenga algunas características específicas, ¿sí? Para ello. Y en este caso, ¿sí? Pues podemos ver que le faltan 21 kilómetros a cada lado. Y eso entonces implica que se forma una fuerza centrífuga. Si estuviera esfera perfecta, no habría esa fuerza. ¿Sí? Ella solo se desplazaría perfectamente como una bola de billar se desplaza sobre una mesa de billar. ¿Sí? Pero no, aquí va a generar una fuerza centrífuga, porque le falta un pedazo a cada lado. Entonces ella va a tratar de querer salirse, ¿sí? De la órbita, ¿sí? Por la fuerza centrífuga. ¿Bien? ¿Por qué se genera la fuerza centrífuga en una rueda de un parque? ¿Sí?
porque estamos rotando a alta velocidad sobre un centro. Eso es una cosa. Pero si yo pongo dos cosas iguales que pesen lo mismo y tengan la misma forma, ¿sí? Y las pongo una detrás de la otra, ¿sí? No hay fuerza centrífuga. Aquí hay fuerza centrífuga porque el niño tiene una forma diferente a la niña. ¿Sí? Entonces se siente la fuerza centrífuga. Como la Tierra no tiene la fórmula esférica, entonces hay fuerza centrífuga que va a hacer tender a la Tierra para salir de la órbita del Sol. ¿Bien? Para compensar eso, entonces, Jean, Jean, Jean Richer fue a quien Dios le reveló que la Tierra estaba inclinada. ¿Sí? Porque él empezó a calcular el tiempo y la sombra del sol. ¿Y a qué horas atardeció en tal lugar? ¿A qué horas atardeció en tal lugar? Y resulta que la hora era diferente. Y entonces dijo, no, no puede ser. Tiene que ser la misma. Y era diferente. Entonces él concluyó que la Tierra estaba inclinada. ¿Bien? Y al estar la Tierra inclinada, entonces ahora cambia toda la geografía medible cambiaría toda la geografía medible de Greenwich. Pero como ya estaba todo hecho, entonces aceptamos el error de Greenwich y seguimos con esa medición. Pero ahora, ya que la Tierra está inclinada y que sabemos cuánto falta a cada lado, podemos calcular por las mismas mediciones de Greenwich el ángulo que debe tener la Tierra. Y ese ángulo es de 22.5 grados. ¿Sí? Esa es la inclinación de la Tierra. Si la Tierra se inclina más o menos, tenemos problemas. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, con una inclinación de solo 1 grado más, ¿sí? Entonces el polo norte se derritiría. Porque le daría más sol, ¿sí? Y no habría nieve en el polo norte. Hielo no habría. ¿Bien? Con 1 grado menos, ¿sí? A 21.5, no saldría el sol en la Antártida y siempre sería de noche en la Antártida. Entonces, y eso implicaría unos cambios gigantescos. Entonces, lo que vemos acá es que la medición es algo que también tenemos que hacer en geografía. Aquí solo estoy haciendo estos ejemplos, pero listo, vemos astronomía, vemos inercia, gravedad, para ver que hay un diseño de Dios, ¿sí? Correcto, que hay una órbita perfecta, listo. Luego describimos la física, la geografía física, cómo es, hay montañas, no sé qué, pero después hay además que medir. Entonces, un tercer componente en la geografía tiene que ser las mediciones y el cálculo. ¿Sí? Podemos calcular, no solo para decir, esta montaña es así de alta, no. Si yo puedo saber la altura de una montaña, ¿sí? Y dónde está ubicado en la Tierra, puedo inferir muchas cosas. Puedo inferir la nubosidad, puedo inferir la humedad, ¿bien? Inclusive qué tanto va a llover, qué tanto no va a llover, ¿bien? Y cosas así. Gracias a que hemos logrado hacer cálculos en la geografía, es que podemos, ¿sí? Utilizar la aplicación de clima, ¿sí? Y decir cuándo va a llover mañana, ¿sí? O acá tengo mi aplicación de clima, ¿sí? Estamos a 14 en Bogotá, pero yo acá tengo además Medellín. En Medellín estamos a 18. ¿Por qué? Porque mi hermana vive en Medellín. Tengo Melgar porque, sí, a veces vamos de vacaciones a Melgar. Entonces, 26 grados en Melgar. Y tengo Denver porque mi hermano vive en Denver. ¿Bien? Y entonces, y acá me dice si va a llover, no va a llover, qué va a hacer. Pero ¿cómo podemos saber eso? Porque calculamos la geografía. Lastimosamente es algo que no enseñamos. No me refiero a que vayamos a calcular todo y nos volvamos los duros de esto, pero sí que tenemos que calcular. Las mediciones en la geografía nos sirven para algo. ¿Sí? Podemos medir la lluvia, podemos medir el grado de erosión, la velocidad del viento, el sentido del viento. Por ejemplo, ¿sí? Un aeropuerto tiene que hacerse en contrario a donde sople más el viento en el año. La pista tiene que ir en contrario a donde, en todo el año, ¿para dónde sopló más el viento? Para allá. Bueno, entonces en contra de donde sopló el viento tenemos que hacer la pista. ¿Mm? ¿Bien? ¿Para qué? Para que el avión pueda despegar y pueda aterrizar. ¿Sí? Siempre el avión despega en contra del viento y siempre aterriza en contra del viento, ¿cierto?
Aterriza en contra del viento, ¿para qué? Para que el viento lo frene. Pero también despega en contra del viento para que se forme un colchón de aire, ¿sí? Abajo del avión y el avión pueda volar. ¿Ven? Por lo tanto, yo necesito saber para dónde sopla el viento. ¿Sí? Los que vivimos en Bogotá, ¿sí? Nos damos cuenta cuando el viento está soplando a lo que llamamos al revés. Porque la mayoría del año, como en Bogotá es una zona plana, con solo al este hay montañas, entonces el viento sopla de las montañas hacia la sabana, ¿sí? O sea, del este hacia el oeste. Por eso el aeropuerto queda en el oeste y está totalmente en contra del este. Está totalmente hacia el oeste. ¿Bien? Pero entonces a veces los aviones están aterrizando al revés, porque a veces aterrizan por la ciudad y no es lógico. ¿Eso qué quiere decir? Que está soplando del oeste hacia el este, el viento está yendo hacia la montaña. Eso no pasa sino pocas veces en el año, ¿bien? Pero lo sabemos porque vemos los aviones aterrizando por la ciudad. Y en Bogotá, usted llegan aviones todo el tiempo, usted no los ve aterrizar, los ve despegar, pero aterrizar no. ¿Por qué? Porque aterrizan por el otro lado de la ciudad donde ya no hay ciudad. ¿Ven? Pero cuando los ves aterrizar en la ciudad es que el viento está al revés. Entonces los aviones tienen que aterrizar por la ciudad. Entonces, esas mediciones nos sirven. ¿Bien? Bien. Y eso pues nos ayuda a medir. Entonces, otra cosa que quiero que se lleven es medición. Algo tenemos que enseñarle a los hijos de la geografía o en el colegio de la geografía a medir. ¿Sí? Medir de alguna forma. Podemos medir qué tanto petróleo tenemos. Listo. Esto es geografía económica. ¿Sí? Bien. O qué tanta gente cristiana hay y pagana hay, por ejemplo. Eso es geografía demográfica. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos no? ¿Sí? Bien. O cuántos son, ¿sí? ¿Qué altura? ¿Cuál es el promedio de altura en este país? ¿Sí? Eso es una medición geográfica de geografía demográfica. Bien. Bien. Entonces, cualquier medición en la geografía nos va a servir ¿para qué? Para producir conocimiento o sostenerlo. Entonces, aquí para los hijos menores en educación en casa, home school o colegio, no va a ser unas mediciones gigantescas, pero sí al menos que aprendan que la geografía también se mide. ¿Bien? Entonces, eso es algo importante. La geografía también se mide, no solo se describe. ¿Bien? Entonces, pues tenemos que mirar ello también. Vamos a mirar algunas otras descripciones de mediciones generales que podemos hacer a la Tierra. Voy a mirar unas aquí. Entonces, bien, estamos acá. Bueno, ya ahí miramos el ángulo. ¿Mm? Eso nos va a servir para muchas cosas, porque este ángulo nos influye en muchas cosas, ¿sí? Entonces yo ya sé las mareas, ya puedo saber las pescas, los ciclos de pesca, cuándo vienen las ballenas y cuándo no, ¿sí? A tener sus hijos, ¿sí? Puedo hacer esos cálculos, ¿sí? Bien. Aquí también vemos otros cálculos, por ejemplo, los cálculos acerca de las épocas del año. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1:14? Que sirvan las estrellas, el sol y la luna para medir las épocas del año. Entonces yo puedo medir cuáles van a ser las estaciones. En Colombia, pues no tenemos estaciones, pero yo sé que aquí hay alguien de México, entonces en México ya hay estaciones, un poquito, ¿sí? O a veces más marcadas. Entonces, podemos medir y podemos usar, como nos enseña la Biblia en Génesis 1:14, que sirvan para medir los días y los años, las estaciones, ¿sí? Bien, y saber cuándo empieza la primavera, cuándo va a empezar el invierno, el otoño, el verano, ¿bien? Y podemos medirlo, ¿bien? Y podemos ver ello. También, gracias a que podamos medir, podemos inferir la luminosidad, podemos inferir qué tanto bloqueador solar debemos usar, ¿sí? Si el sol está más cerca o si el sol está más lejos. Por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver, ¿sí? Que en invierno, en el hemisferio norte, que es donde hay más gente y donde hay más tierra, en el invierno en el hemisferio norte, el sol está más cerca a la tierra. O mejor dicho, la tierra está más cerca al sol. ¿Sí? Bien, no está en el centro del sol. Y en el verano está más lejos. ¿Eso qué quiere decir? No me refiero a la cantidad de calor,
porque al estar en verano, pues acá inclinada voy a mostrarle aquí al estar inclinado el eje, pues hay una mayor proporción del planeta que le está dando el sol, por lo tanto está en verano. Y acá, al estar inclinado en el eje, la mayor proporción está a oscuras, entonces estamos en invierno. Pero la luminosidad, los rayos UV, los que te queman la piel, son más peligrosos en invierno que en verano. Si en invierno no hay nubes, porque a veces en invierno no hay nubes, ¿sí? No está, esos rayos son más peligrosos que los de verano, que no hay nubes. Entonces, eso me puede servir para saber hasta qué grado, ¿sí?, de protección yo puedo formular el bloqueador solar. Bien. Bien. Entonces puedo medir. Entonces aquí tenemos otros tipos de medidas. Si el sol brilla más, si el sol brilla menos, ¿sí? Bien. El sol brilla igual, en los equinoccios brilla igual, tanto en el norte como en el sur. Pero en los solsticios no. Brilla más en el norte, cuando es el verano del hemisferio norte, brilla menos. Pero aunque brille menos, la luminosidad es mayor porque está más cerca. Bien. Entonces, yo puedo hacer todas estas mediciones. Bien. Entonces puedo medir forma, eje, inclinación, rotación, estaciones del año en este caso, muchas cosas puedo medir. Bien. Bien. ¿Y por qué? Porque cada vez que midamos nos vamos a dar cuenta de nuevas características que necesita la geografía y para que haya vida humana, ¿sí?, en la Tierra. Entonces nos vamos a aplicar este versículo. ¿Cuán innumerables son tus obras, Dios? Wow, es que tú sí tienes todo cuadrado y fríamente calculado. Hiciste todas ellas, todas tus obras con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Gracias, Dios. La tierra, a través de la geografía, podemos ver cómo tú nos cuidas y cómo tú nos amas. Bien, versículo muy importante, ¿sí?, que debemos tener. Es un versículo geográfico, ¿sí? Todo lo que vamos a medir y ver en la tierra va a resultar en que hay beneficios para nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Qué concluimos? La providencia. Bien, eso es lo que concluiríamos. Vamos a hacer un último ejemplo acerca de la providencia. Bien, y lo vamos a hacer ahora de nuevo voy a volver a nuestra presentación original. Esta presentación ya la habíamos visto, pero vamos a hacer ahora una providencia en cuanto, por ejemplo, acá a la ubicación geográfica. Aquí, ¿qué vemos? Vemos los continentes en esta presentación. Pero vemos que el viejo mundo, todo está hacia un lado y América está hacia el otro lado. Realmente América está separada, ¿sí? Tanto el continente de Norteamérica como el de Suramérica. Son dos continentes tectónicos por placas, y eso es lo que son los continentes, ¿sí? Pero, ¿sí?, el de Norteamérica y el de Suramérica, ahí yo creo que se ve en el cursor. Bueno, aquí está Antártida también. Bien, pero lo que quiero que veamos es cómo las dos Américas están de lejos y separados del viejo mundo. Dios separó las Américas y las guardó. Y hizo así la geografía, ¿sí? Porque usted ve en el planisferio que todos los demás están pegaditos. En cambio, América está lejos. ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Dios eso? Porque tiene una razón de ser de lo que Él va a hacer en América, en los dos continentes. Vamos a mirarlo. Entonces, puedo yo mirar cuál es la diferencia en lo físico, en lo geográfico, en la geografía física, pero también, como vimos, que lo físico va a producir una diferencia espiritual y de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en Asia se originó todo. Es más, veamos, ¿dónde se predicó el evangelio por primera vez? En Asia. ¿Dónde inició el evangelio? Pues en Jerusalén, ¿cierto? ¿Bien? Algo está pasando con ok, ya, parece que ya está, o no, está algo que se está entrando, alguien que está entrando. Ok, bien, por favor apagar allí el celular, el micrófono. Bien, bien. Entonces, vamos a
ver qué sucede con América. Entonces, ¿qué pasó en América? Un nuevo orden. Hay un nuevo orden geográfico y que causa todos los demás órdenes. Por eso a América se le llama el Nuevo Mundo. No solo es un nuevo mundo porque fue el nuevo, el más reciente descubierto, no, porque descubrimos Australia después de América, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no le llamamos el Nuevo Mundo a Australia? ¿Sí? Porque en América hay cosas especiales que se dieron con un nuevo orden. Vamos a mirar. La cristiandad inició en Asia. Bien, la cristiandad inició en Asia. Vamos a mirar ello. Bien, en Asia inició la cristiandad, pero, ¿sí? Y se predicó el evangelio y los apóstoles predicaron, ¿sí? Y cuando predicaron, entonces, ¿qué vieron? ¿Sí? Ellos entonces empezaron a llevar el mensaje de el evangelio. ¿Mm? ¿Bien? Pero, ¿sí? No fue recibido de la misma manera. Es más, ¿sí? Les voy a compartir acá un versículo que nos enseña muy bien, ¿sí? Ello. Voy a compartirle acá la pantalla. Miren. Aquí lo tenemos. Esta es la única vez, creo que aquí y ahora sí está bien. Esta es la única vez en toda la Biblia que Dios le prohíbe algo al ser humano. La única vez. De resto, Él nos da la verdad y nos dice decíamos. Pero asumamos las consecuencias. Pero aquí no. Aquí, ¿sí? Alguien como usuario de Zoom tiene el micrófono abierto y lo que sucede es que como no está identificado con la gente de la lista, entonces, sí, él te quita, ¿sí? Te quita, entonces, por favor, cambie el nombre para que no te quite el... Bien, entonces, dice, Pablo y Silvano están yendo a predicar el evangelio. ¿Predicar el evangelio es malo? No, es bueno. Pero mire lo que le dice Dios. Y atravesando Frigia, la provincia de y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La única vez en toda la Biblia que Dios prohíbe algo. La única vez que el hombre no es libre en toda la Biblia. Es en Hechos 16. 16:6. El Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no ama a los de Asia? Claro que sí. Pero, ¿qué pasó? Les prohibió ir allá. ¿Ellos a dónde iban? Iban hacia Asia, hacia el este. Y Dios les prohibió que fueran hacia allá. ¿Y qué pasó? Entonces ellos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia otra vez hacia el este. Pero el Espíritu Santo se los prohibió. Entonces descendieron a Troas. Y entonces se durmieron. Y Dios le mostró en visión en la noche a Pablo. ¿Qué le mostró? Un varón macedonio que decía, ven, pasa y ayuda. ¿Cierto? La visión del varón macedonio. Y Pablo entendió que tenía que ir, era no hacia el este, sino al oeste. Entonces, voy a mirar aquí el cursor. Aquí empezó la cristiandad. Ellos fueron a predicar a toda parte. ¿Sí? Tomás, ¿sí? Fue a la India, Bartolomé fue a Rusia, Felipe a África. ¿Sí? Pero el evangelio, ¿sí? No se iba a recibir allí. Fue un testimonio, pero no todos iban a escuchar. Esto es lo que nos dice Isaías, ¿cierto? Entonces Pablo con Silvano estaban por aquí, querían ir hacia acá, ¿sí? Hacia Bitinia, hacia Frigia, ¿sí? Toda esta región de Asia. Y el Espíritu Santo los prohíbe. ¿Y qué les muestra? Una visión para qué? Para que fueran aquí a Macedonia. En lugar de irse hacia acá, hacia el noreste, entonces que se fueran ahora hacia el oeste. Entonces se van hacia Macedonia y allí el evangelio es recibido. Dios conocía el corazón de la gente. Y desde este momento, de Hechos 16,
el evangelio empieza a tener una ruta, que es esta que vemos. Bueno, esta está hasta 1960. Ya vamos más adelante. Bien. Una ruta. ¿Dónde el evangelio se recibe? Se recibe luego en Europa, luego en Irlanda, luego dura ya un tiempo y luego viene a Norteamérica, ¿sí? Donde empieza a haber avivamiento y recibir el evangelio. No es donde se predica, porque el evangelio se está predicando en todo el mundo, pero donde hay avivamiento porque la gente lo recibe. Esto es lo que vemos, esta es la línea de los avivamientos, ¿sí? A 1960 estábamos aquí, ¿sí? Bien, en California, bien, pero ahora ya hubo el avivamiento del Pacífico, aquí hacia lo que es Hawái, y hoy donde hay más gente recibiendo el evangelio, en Corea y en China. Bien, es donde más gente recibe el evangelio, Corea y China. En unas generaciones va a ser al interior de China. Estos que están recibiendo hoy el evangelio en China van a predicar al interior de China. Y en otras generaciones van a llegar a la India. Y en otras van a volver hasta que el evangelio llegue de retorno a Jerusalén. Bien, bien, hay una idea geográfica del evangelio. Pero dentro de esta idea, acá podemos ver cómo está África, Europa y Asia y Oceanía todos pegados y América por allá lejos. Dios, ¿sí?, guardó América. ¿Y la guardó para qué? Entonces vamos a mirar. Vamos aquí a mirar. Voy a volverle aquí a compartir pantalla. Ay, no, pero ¿por qué no les compartí? La seleccioné, pero no la compartí. Eso, aquí estamos. Bien. Bien. Entonces, aquí ya compartí pantalla, creo que sí. Ahí la estoy ampliando con ustedes. Bien. Entonces, ¿qué vemos? Hay un nuevo orden. Veamos esta frase de Alex de Tocqueville. ¿Quién fue Alexis de Tocqueville? Fue un francés que dijo, oye, ¿y por qué los colonias que se independizaron de Inglaterra, o sea, los Estados Unidos, por qué están prosperando si los franceses somos los más inteligentes y los más bonitos? Entonces dijo, voy a ir a mirar. Y fue a los Estados Unidos. Era un filósofo y pensador, Alex de Tocqueville. Y él escribió un libro, ¿sí? ¿Sí? Y en ese libro escribió esto. Su libro es, ¿sí?, La razón la razón ay, se me olvidó el nombre en español, ¿sí? La razón de la libertad. Bien, de Alex de Tocqueville, un francés. Y él dice, América, ¿sí?, ha sido hecha para el hombre civilizado. Es su propósito el de construir la sociedad sobre nuevas bases. O sea, América, toda América, ¿sí?, fue hecha y separada por Dios para construir las naciones sobre nuevas bases. Y fue allí donde por primera vez las teorías, que hasta antes eran una locura, ¿sí?, se dieron para exhibirle al mundo un ejemplo. Bien, es decir, aquí en América, en lugar de haber hecho una monarquía nuevamente cuando se independizan las colonias inglesas en América y se forman los Estados Unidos, en lugar de haber hecho una monarquía, elegir un rey, decidieron volver a la Biblia y tener una república. Los Estados Unidos se convierte en la primera república de la historia. ¿Saben cuál fue la segunda república de la historia? La República de Colombia. Colombia, sí. La segunda república de la historia. ¿Y por qué? Porque aún las dos Américas fueron, ¿sí?, guardadas. Entonces, como vivimos en América, los que vivimos acá en América, también en la geografía tenemos que hacer un énfasis en lo que Dios hizo en América. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque en la geografía Dios separó a América de los demás continentes. Hay gente que quiere buscar la libertad y se va para el viejo mundo. Tiene que buscar las ideas del nuevo mundo. ¿Cuál es la diferenciación? Que el nuevo mundo se basó en la Biblia, en la cristiandad. De dos formas. Al norte con Biblia. ¿Cómo empezar de cero con la Biblia? Y al sur, Suramérica, es cómo sin Biblia, ahora con Biblia, transformar. Por eso la transformación es nosotros, Suramérica. La libertad, cómo pasamos de la esclavitud a la libertad con la Biblia. Bien, al norte fue cómo llegamos en ceros
y hacemos una nación con la Biblia. Pero aquí es, como ya empezamos, pero ahora no teníamos Biblia y ahora sí la tenemos, ¿cómo vamos a transformar? Por eso la transformación es algo directo hacia lo que es Latinoamérica, pero mucho más Suramérica. ¿Bien? Todos los que hablan de cosmovisión y de transformación y de reino, donde más enseñan es en Colombia. El idioma donde más se venden libros de cosmovisión es en español, no en inglés, es en español. Más títulos hay. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nosotros, ¿sí? ¿Cómo éramos? Ahora, ¿cómo tenemos la Biblia? ¿Cómo aplicamos el principio bíblico y cómo lo vivimos ahora? Ahora, ¿cómo adquirimos mayor libertad? Entonces, otro concepto de geografía para los que estamos en América, en las dos Américas, ¿sí? Tiene que ver con enseñar América en su individualidad geográfica. Bien, veamos otro. ¿Sí? América es una tierra y esta es América, toda América, no solo los gringos, ¿sí? Sino tanto el continente de Norteamérica como el de Sudamérica. El principio vital de América fue el evangelio y la obediencia a Dios. América fue guardada para que aquí se predicase el evangelio, para vivir el evangelio. El evangelio se predicó en Asia, continente de los orígenes. Todo se originó en Asia. ¿Sí? El ser humano y todo. África y pasó a Asia. Bien, porque empezó en África el ser humano, pero pasó ¿sí? a vivir, ¿sí? Allá tener una comunidad, fue en Asia, ¿sí? En lo que hoy es Babel, ¿no? No, Babel no, sino Mesopotamia. Bien, entonces, todo se originó en Asia, pero se desarrolló en Europa. Por eso Pablo no, por eso Dios le prohibió a Pablo y a Silvano y a Silas predicar el evangelio en Asia, porque no se iba a desarrollar, sino le dio, hey, es para Europa, es para Occidente, hacia Occidente tienes que ir. Y se desarrolla el evangelio. Pero no se vive plenamente, ¿por qué? Porque aún tenían sus tradiciones, sus ideas, ¿sí? de gobierno. En cambio, en América ya estamos listos para vivir la cristiandad. Ambos, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, debemos vivir la cristiandad. Los fundadores fueron cristianos. El código fue la Biblia, tanto al norte como al sur. ¿Sí? Nuestros padres fundadores de Colombia, ¿sí? eran cristianos y su código fue la Biblia. ¿Sí? Lo que pasa es que la Biblia estaba prohibida, pero ellos tenían acceso. ¿Sí? Pero no pudieron, bueno, ahora sí todos lean la Biblia, no, era prohibida por la religión católica. Bien, pero sí se evidenció libertad religiosa y civil. Bien, y de allí se expande la libertad al mundo. Fue tan buena la noticia de hacer repúblicas que los europeos le dijeron a sus monarcas, ¿sabe qué monarcas? En lugar de gobernar, ustedes tienen muchos asuntos. Les vamos a dar una pensioncita de dinero, vayan a los desfiles, a los banquetes, ¿sí? Bien, a las caridad, pero vamos a poner aquí un primer ministro que nos gobierne, ¿sí? ¿Y qué hicieron los reyes? Oye, sí, eso, gobernar es terrible, ¿sí? Yo sigo siendo el rey, el primer ministro me da reporte, ya, ¿sí? Pero vivo la vida. Eso fue lo que sucedió con las monarquías en, eh, en Europa. Es tan buena la república que logra más libertad. Bien, bien. Entonces, ¿qué vemos? Hay un componente también, ¿sí? Respecto a lo que Dios, ¿sí? hace en América, ¿bien? Y nosotros somos parte de América. Entonces, Asia fue la cuna, el colegio fue Europa, pero el desarrollo profesional es América, ¿bien? Por eso América se llama América y no Colombia, porque quien descubrió América fue Colón, ¿sí? Pero Américo fue el que la llamó, esto es un nuevo mundo. Pero Américo fue usado por Dios para llamar un nuevo mundo porque Américo se dio cuenta a partir del mapa físico. Y dijo, no, esto no concuerda con las Indias, esto es un nuevo mundo. Pero no solo fue un nuevo mundo físico geográfico, sino de todo. ¿Sí? Recomiendo varios libros para ellos. Hay una serie de 10 libros que escribió el historiador Germán Anciniegas, tal vez el más importante historiador en Colombia, que no era cristiano, que se llama El mundo cambió en América, o su serie acerca de América. Y hay cosas muy buenas, por ejemplo, gracias a Dios que vinieron y descubrieron América aquí porque nos trajeron las vacas. Aquí antes no había vacas. Bien, ahora podemos comer carne de res. Bien, eso no existía acá.
Pero, por ejemplo, en Europa no conocían el tomate. Y ahora usted no puede imaginar una pizza sin tomate. Es que la pizza antes del descubrimiento era sin tomate. La pizza solo era pesto. Y, y el pesto le gusta a alguna gente, pero no a toda la gente. En cambio, la de tomate, el sabor del tomate en la pizza es un sabor umami. ¿Sí? Entonces, por eso le gusta a toda la gente. ¿Bien? Ah, pero allá no había tomate. Ah, el tomate desde acá, que se llevó para allá. Allá solo había trigo. Aquí solo había maíz. Aquí había arepa, ¿sí? O tortilla, pero no pan. Gracias a Dios que vinieron los cristianos. ¿Sí? Les recomiendo un libro, Comerciales, un libro mío que se llama 14 arepas y 92 panes. ¿Sí? Y es ¿por qué en Bogotá no hay arepa? ¿Sí? ¿Bien? ¿Y por qué en Bogotá lo que tenemos es 14 arepas y 92 panes? ¿Qué quiere Profe, decir? qué pesar de usted que no haya arepa allá. Bien. Sí, aquí no hay arepa, aquí solo hay pan. Pero hay arepa porque hay gente de la provincia que vive en Bogotá y también se consigue 14 arepas, pero 92 panes porque aquí el bogotano pues come pan, no arepa. ¿Y por qué comemos pan? Ay, porque aquí llegaron los europeos. ¿Y qué trajeron los europeos? Trigo, ¿sí? ¿Y qué se hace con el trigo? Pues pan, ¿bien? Ah, por eso. Entonces podemos ver esa individualidad que hay en cada lugar, ¿bien? Entonces también tenemos que tener en cuenta a grandes rasgos en la geografía esa individualidad local. Y también, por último, una individualidad especial de la nación. Vamos a mirarla. Aquí solo voy a poner un slide, porque solo, bueno, dos. Y vamos a mirar aquí. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos, eh, esto ya lo vimos acá. Tenemos una individualidad. Viene los Andes y cuando llega a Colombia se trifurca. Y ahora tenemos tres cordilleras. Llegamos con los Andes y acá está el nudo de los Pastos. Y con el nudo de los Pastos sigue una cordillera por acá, otra por acá y otra por aquí. Y se forman las tres cordilleras. La cordillera oriental, ¿sí? Es la que entra hacia Venezuela. Los Andes que entran hacia Venezuela. Y tenemos dos cordilleras, la central y la occidental. Bien, Dios nos pone mayor límite en Colombia. Bien, pero la gente en Colombia toda vive cerca de las montañas, ¿sí? Y algunos en la costa Caribe y ya. De resto, más del 65% del país, que es todo eso que estoy mostrando con el cursor, ¿sí? Vive muy poca gente. Muy poca gente vive. Menos de 1 millón de personas viven aquí. ¿Sí? Y los otros 54 millones de personas viven aquí, ¿cierto? En el 35% del territorio y en el 65% vive muy poca gente. ¿Bien? Y ese territorio es plano, ¿sí? Y es fértil. ¿Por qué no vivimos todos allá? ¿Sí? Dios nos puso unos límites, ¿cierto? Y por eso las ciudades quedan aquí entre la montaña. Bien, esa es la individualidad de Colombia. Veamos también otra individualidad de Colombia. Mire lo que era Colombia. ¿Sí? Y todo ese territorio es el que ha perdido Colombia. ¿Sí? La costa de Nicaragua, esta costica de Costa Rica, Panamá, pues lo que era Venezuela, Guyana, parte con el Brasil, Ecuador, parte con el Perú, todo eso hemos perdido. Por eso el mapa de Colombia es una galleta mordida. ¿Cuántos mordiscos tiene la galleta? 4. Vamos a ver el primer mordisco, mire. Ahí comieron. Aquí también comieron otra vez, y acá también, y acá también, y así. Eso es una galleta mordisqueada. Eso es el mapa de Colombia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Colombia pierde territorio, no gana. Cede territorio, no gana. Cada vez cede y territorio. ¿Por qué? Porque Colombia no gana una guerra. Bien. Yo sé que ya llegamos a la hora, pero voy a dar este último dato y vamos a preguntas. Cuando perdimos este territorio con Perú y Ecuador, pero más con Perú fue la guerra, y todo este territorio de acá, fue porque los peruanos llegan a este territorio, aquí, y ponen la bandera peruana en territorio colombiano y van y atacan a el ejército que estaba en Leticia. El aeropuerto de Leticia se llama Alfredo Vázquez Cobo.
en honor al jefe militar que repelió se dice, bueno, se opuso al ataque peruano. ¿Cómo se opuso? Primero, enfrentándose, pero eran más peruanos, eran pocos colombianos, y luego, sí, escondiéndose, para que los peruanos no los encontraran. Mientras Bogotá mandaba los refuerzos. Bogotá, para ponerse de acuerdo si se hacía guerra con el Perú o no, tardó 4 meses y no mandó los refuerzos nunca. Entonces, al ver que sus soldados se morían de hambre en la selva, Alfredo Vázquez Cobo, con ropa, hizo una bandera del Perú y fue y la izó ahí al lado de Leticia. Y se rindió y entregó el territorio al Perú. Hoy es un héroe nacional. Por eso el aeropuerto se llama así. ¿Por qué? Porque salvó a los militares y entregó el territorio. Y salvó a su gente. ¿Por qué? Porque en Colombia no nos unimos. ¿Sí? Somos muy desunidos, por eso tenemos tanto problema, por eso peleamos tanto, por eso hay tanta violencia, porque todos pensamos diferente y nos matamos. Bien, entonces perdimos el territorio, pero es nuestro héroe de guerra, Alfredo Vázquez Cobo. Bien, veamos otro héroe de guerra en La Guajira. ¿Sí? El héroe de La Guajira, ¿sí? Ay, se me olvidó el nombre. Ay, alguien que me ayude, ¿cómo se llama? Oh, no, se me olvidó. Bueno, era un contrabandista. ¿Sí? Era el contrabandista. Padilla. Ese, Padilla, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, el almirante Padilla. Entonces, el almirante Padilla, ¿quién era? Era un almirante de la Armada que estaba contrabandeando cosas en los barcos de la Armada. Era un contrabandista. Pero cuando fue la guerra, ¿sí? La batalla naval de La Guajira, ¿sí? Padilla estaba con todo el cargamento y lo iban a pillar de que él estaba haciendo contrabando en los barcos de la Armada. Entonces, él no se podía poner a darse bala ya en la guerra, sino lo que hizo fue tratar de evadirse. Pero como los otros, ¿sí? Bien, prácticamente ganaron, entonces el único sobreviviente fue Padilla, ¿sí? Y entonces los otros se confiaron de que ya no había más y Padilla dijo, bueno, esta es la oportunidad, entonces él, ¿sí? Dispara a sus barcos y da en el blanco y es el héroe nacional de la guerra. Pero realmente perdimos la guerra, ¿sí? La guerra la perdimos, pero el héroe es Padilla, ¿sí? Que era un contrabandista. Entonces, Colombia no es muy bueno para ganar guerras. Llevamos 60 años con guerrilla. Bien, bien, bien. Entonces, eso se debe a que nos falta unidad. Muy bien, vamos a dejar allí. Entonces, 3 cosas claves. Astronomía, que tiene que ver también con la física y la inercia y cómo hay una exactitud. Segunda cosa clave, medir en la geografía. ¿Sí? Y tercera cosa clave, una individualidad de América. Todo lo demás de geografía usted lo encuentra en los libros, física, geografía demográfica, es lo mismo que hay que enseñar. ¿Bien? Ahora, tiene que enseñarlo de una manera providencial, entendiendo a Dios. Pero las cosas diferentes son esos 3 conceptos que quiero que se lleven, que hay que pensar. ¿Sí? ¿Qué individualidad nos da? ¿Sí? En América, eso es algo importante porque es el relacionamiento. ¿Para qué sirve toda esta geografía? ¿Dónde estamos? Y estamos en América. Entonces, aquí es para vivir como los cristianos vivirían. ¿Bien? Entonces, todo está hecho para que podamos vivir con la Biblia aplicándola en la vida real. Bien, muy bien, vamos a ir al tiempo de preguntas. La primera pregunta la tenía José David. Dale, José David, y luego vemos las que hayan en el chat. Pues no es una pregunta, verdaderamente cuando estamos viendo la órbita de la Tierra comparada con el asteroide, iba a decir que la órbita del asteroide se parece mucho a la órbita de Plutón. Ok, sí, la órbita, por eso Plutón no se considera un planeta, porque su órbita no es perfecta, ¿sí? Primero, su órbita está más inclinada, se parece más a la de un cometa, ¿sí? Que a la de un planeta. Por eso Plutón es un planetoide, ¿sí? No se considera como uno de los planetas, ¿bien? Bien, pero es precisamente por su órbita, no es una órbita perfecta, que eso es una de las características que tiene que tener los
planetas alrededor de la estrella, que se pueda calcular y podamos tener cálculos certeros con la órbita. Y con Plutón no podemos. Entonces, por eso no se considera. Bien, muy bien. Entonces, buen comentario. Aquí vemos cómo Flor nos da en los Salmos una cita respecto a lo que estábamos viendo, el Salmo 119, 90 y 91. Muy bueno. Bien. Y vamos a ver si hay algo más de preguntas. Voy a bajar. Aquí creo que hay algo. Las diapositivas, sí. Yo les voy a publicar en el grupo, en este grupo, las diapositivas, el link de esta última reunión y las diapositivas. Se las publico ahí en el grupo. Y ya después, creo que dijo Sara que ya este grupo no va a estar. Entonces se va a hacer un nuevo grupo, ¿sí? Y para lo de historia que vamos a hacer, ¿no? Como ya vimos geografía, pues ahora sí podemos ver historia, ¿sí? Porque la geografía es el prerequisito para la historia. Bien. ¿Existen libros de geografía prudencial? No, Aniet. A hoy no hay. El único material que hay es el discurso de geografía física de Arnold Guyot en 1885. De resto no hay más. ¿Sí? Hay algunas cosas en inglés, por ejemplo, el currículo que hizo FACE de geografía de los Estados Unidos. Eso es un currículo con geografía prudencial, pero no hay mucho. ¿Sí? No hay mucho. Nos toca ponernos a hacerlo. Y bueno, qué tal que sean algunos de ustedes los que empiecen a trabajar en ello. Bien, muy bien. Aquí entonces John nos dice que también el maíz, también ellos se llevaron el maíz y por eso también tienen maíz. Y nosotros trajimos el trigo del viejo mundo, ¿no? Bien, entonces Dios ha sido bueno. Ahí estamos ya listos de preguntas. Bien, entonces para mí ha sido un privilegio realmente poder enseñar estas sesiones. Agradezco a Sara. Sara, Profe, yo tenía una pregunta, ya la había oh, escrito en chat. ay, ok, Rafaela, dale. De esa que no la vi, dale. ¿Cómo Aquí, ¿cómo sabemos? sabemos a dónde fueron los discípulos? Ok. Buena pregunta, Rafaela. No está en la Biblia, pero sí está en la historia, sí, que sucedió después de la Biblia. Entonces hay varios recursos. Por ejemplo, las tradiciones de los judíos, ahí hablan algo acerca, por ejemplo, de cómo fue la predicación de Santiago, de Pedro, o sea, el trabajo que hizo Santiago y Pedro en Jerusalén. Las de Josefo también hablan algunas historias acerca de ello. Entonces, no son fuentes bíblicas, pero sí fuentes históricas. Por ejemplo, tenemos en Kiev, que es hoy Ucrania, ¿no? Que es Ucrania, ahí hay una catedral en honor a Bartolomé, como Bartolomé, que es uno de los apóstoles del Señor, estuvo predicando allá, ¿sí? Bien, en Kiev. Entonces ahí eso, aquí vino Bartolomé y predicó. Tenemos Felipe, como Felipe enseñó en Cesarea de Filipo, sí, Cesarea de Filipo, pero recuerden que él evangelizó al etíope, ¿cierto? ¿Y qué sucedió con Etiopía? Este etíope fue y compartió el evangelio porque ellos ya venían leyendo Isaías, ¿no? Los rollos de Isaías. Y entonces se hace la iglesia en Etiopía y Felipe es el que va y visita la iglesia y hace la obra en Etiopía. Y por eso es que en los Salmos tenemos J-A-H, que es la abreviatura de Dios que usaron los etíopes. ¿Sí? Ahora, luego de eso, ese culto se deformó y entonces ahí viene una mezcla con el rastafarismo, ¿sí? Que es el actual, ¿no? Que es como un rastafarismo donde el Dios, ¿sí? Es Ja, pero que realmente originalmente es el Dios Jehová, ¿sí? Pero ya sin tener las ideas de la Biblia, ¿no? Eso es el rastafarismo actual y por eso ellos tienen que orar al monte, ¿sí? Allá en Etiopía, ¿no? Y consumen marihuana y bueno, todas estas cosas, o café o algo que cambie su conciencia, ¿no? Entonces, café o marihuana o algunos elixires de las plantas, ¿no? Bien. Bien, entonces Jimena, pregunta. Bueno, yo sé que ya nos pasamos de Muchas la hora. gracias, profe. Listo, los que deban salir, pueden salir, salgan con confianza, que total, esta grabación y las presentaciones van a estar en su grupo, pero vamos a escuchar pues a Jimena y a Gabriel. Dale, Jimena. No, quería comentar que por eso los científicos dicen que la Tierra está en la zona Ricitos de Oro, porque aunque ellos no reconocen, pues muchos no reconocen la existencia de Dios, pero sí dicen que estamos, o sea, solo donde estamos podríamos vivir, solo donde estamos
se pudiera generar vida, porque no estamos ni tan cerca ni tan lejos. Hay agua en estado líquido, bueno, o sea, todas las características especiales, la mayoría de científicos que, pues, que tienen que ver con este tema de la astronomía lo reconocen, pero no reconocen quién lo creó, por qué nos puso ahí, o sea, es Sí, como si una receta se hiciera sola. la posibilidad del azar para tanta exactitud es, o sea, estadísticamente es imposible. O sea, tiene que haber alguien que haya hecho esto. Por eso Einstein dijo, Dios no juega los dados. ¿Sí? Dios no juega los dados, esto hay algo que está haciendo Dios, ¿sí? Y lo que está haciendo Dios es revelarse a la humanidad para que la humanidad le conozca a través de cualquier conocimiento, de cualquier ciencia, ¿no? Eso es lo que está haciendo Dios. Para que concluyamos su providencia, porque no hay excusa. Si no me predicaron el evangelio, ¿tengo excusa? No, no tengo excusa. Ahí estaba la creación y tú podías saber de Dios. ¿Y cuál era Dios? ¿Cuál era ese Dios? Bien, eso es lo que nos dice Romanos 1, 19 y 20. Entonces, es lo que Dios hace, revelarse para que en cada conocimiento lo veamos a Él. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos ver acá? Pues si yo aplico simple matemática y estadística, digo, no, pues estamos en el lugar perfecto, pero la posibilidad de que por azar tengamos en el lugar perfecto y todas las variables tengan la cifra correcta que deben tener siempre, por azar. Nah, necesito más fe. Eso hay alguien que está diseñando esto. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Eso es como por azar el cubo Rubik se arme solo siempre. Nah, es imposible. ¿Sí? Alguien tiene que armarlo. ¿Sí? Hay un algoritmo. ¿Sí? Hay un algoritmo. Aquí también hay un algoritmo en la geografía. ¿Cuál es el algoritmo? La geografía, el diseño, la providencia y amor por nosotros. Entonces hay un algoritmo. ¿Sí? Y hay un hacedor de ese algoritmo y un armador de ese algoritmo, que es Dios, ¿no? Bien, correcto, muy buena observación. Habíamos hablado con Sara, no está aquí, pero voy a ver si me acuerdo o si alguna vez nos vemos otra vez en esta misma reunión con ustedes y con Sara, que me acuerden, porque habíamos quedado, uy, me acabo de acordar, hace como un año o más, de hacer un mes con las, los requisitos para la vida humana, para saber que el azar es imposible. Entonces, hablar sobre qué se necesita para la vida, ¿sí? Bien, entonces eso es bien importante, ¿sí? Entonces, pues es algo bueno que podamos tenerlo y cómo lo podemos, pues hacer, ¿no? Cómo lo podemos ver. Y esa sería la idea, ¿no? La idea correcta de poderlo hacer, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea. Bien, bien, entonces, bueno, vamos con Gabriel. Dale, Gabriel. Buenas noches, es que apenas estoy en en el Ah, ok, Zoom de mi esposo. Mi claro, nombre es claro. Marita. Sí, Hola. señor. Es solo una cosita, pues hablando pues de toda la providencia de Dios en la geografía, ¿no? De todo que tiene un diseño. Y yo he escuchado mucho a personas que hemos tomado algo, cosas pequeñitas de geografía y aún seguimos diciendo accidentes geográficos. Y yo creo que esa palabra ya no debería estar en nosotros, porque es que no, nada ocurrió por accidente. Aquí, pues según Webster dice que eh, por accidente es algo que no tiene diseño, algo que ocurrió al azar. Entonces yo creo que es algo como un llamado a nosotros, a mí misma y a todos, que no Correcto. sigamos usándolo. No Podríamos más, porque usar diseños geográficos. ¿Qué opinas de esa? ¿Sí? sí, o Es unidad. correcto. ¿Sí? Sí, 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 es solo, era solo No, y eso. tienes toda la razón, perfectamente, tienes toda la razón. Ahora, pues cuando se vayan a hacer esos currículos, pues hay que razonar eso, pero tú ya aquí nos edificaste, nos enseñaste y claro, tenemos que cambiar ese nombre, ¿sí? Sí, Porque no son señor, era cambio. accidentes, sino son diseños. Dios diseñó esta montaña o este lago o esta península para algo, ¿sí? No Sí, fue por señor. azar, sino todo tiene un propósito y es lo que hemos visto aquí. Bien, bien. Entonces, bueno, esa es la idea. Muchas gracias. Aquí vamos a ver, bueno, volver a ver los videos, van a estar en este grupo, pero Ruth Noemí me dice que no está en el grupo, ahí sí toca con Sara, pero permíteme, Ruth Noemí, yo te tengo acá a ti, Ruth Noemí, pero no estás en el grupo. Bueno, entonces voy a mirar, de todas formas yo te voy a mandar los videos, ¿sí? A ti de una vez, aunque pues te voy a poner en el grupo porque entonces no sé por qué
o de pronto Sara no te ubicó, pero bueno, te voy a poner allí y te mando los videos. ¿Listo? Yo lo hago, ya te voy a poner el grupo, pero como no tienes los anteriores, te voy a mandar los 4 de una vez, pero te voy a poner el grupo para que también te llegue te voy a mandar los 3 anteriores, pero para que te llegue el cuarto y te lleguen los PowerPoint que usamos, las ayudas visuales que usamos. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Aquí vamos a ver lo que dice Jeifer y es correcto. Dice, Dios creó los cielos en plural, pero solo una tierra. Es verdad. Por más que queramos encontrar en este universo tan vasto y tan grande, no vamos a encontrar un planeta donde haya vida para el ser humano. Los extraterrestres, sí, marcianos y estos no existen. Los únicos extraterrestres que existen se llaman ángeles. ¿Sí? Bien, y Dios, ¿sí? Pero Dios no es Dios no existe, sino Dios es, o sea, Dios siempre ha sido, ¿sí? Existe es algo que tuvo principio, pero Dios no ha tenido principio. Entonces, Dios es Dios siempre. Y extraterrestres, los ángeles, ¿sí? Bien, de resto no más. Eso de marcianos y eso no existe. ¿Y por qué? Porque también cada vez lo que vemos es la posibilidad más difícil que haya. ¿Sí? Antes decíamos, no, ya vamos a encontrar el planeta, pero ahora que hemos buscado todos los planetas, no, es más difícil. Ahora se necesita más exactitud para que haya una Tierra. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a seguir encontrando. A medida que conozcamos más del universo, vamos a darnos cuenta de nuestra unicidad. Somos únicos. Dios hiciste un universo tan grande solo para que exista este planeta y haya vida y estemos nosotros aquí. ¡Wow! Eres un Dios grande. ¿Qué sería más magnánimo? ¿Sí? Ese universo tan grande para que solo haya uno, eso es mucho más grande. ¿Y qué dice ese universo tan grande que está en la palma de la mano del Señor, de Dios? ¿Sí? O sea, Dios es gigantesco. ¿Sí? O sea, lo que sabemos de Dios es ínfimo. ¿Sí? Lo único que sabemos es que su amor es gigantesco por nosotros. Bien, muy bien. Entonces, de pronto vamos a ver cuándo hacemos el de los requisitos para la vida. Ese es bien bueno, pero no lo hemos hecho. Entonces vamos a ver. Ya vimos en el módulo de astroquímica algo de ausencia, pero es diferente. Aquí vamos a ver solo las características. Vamos a ver, estudiar cada una de las características que necesita para la vida. O sea, necesitamos esta luna, necesitamos este planeta, necesitamos que haya esta presión de agua, necesitamos que tengamos el hierro en la mitad, necesitamos que tengamos una presión atmosférica de tanto, una vulcanología así, ¿sí? Si hubiese más vulcanología no habría vida, ¿sí? Bien, entonces vamos a mirar, no, pues son 1800, no vamos a ver las 1800, sino vamos a ver como de cada área de la ciencia, las más representativas, ¿sí? Entonces vamos a ver algo de astronomía, algo de geología, algo de geografía, algo de botánica, ¿sí? De química, ¿sí? Que necesitamos de las ciencias básicas para que haya vida en la Tierra. Bien, muy bien. Entonces, bueno, Dios nos siga guiando como dice aquí, y bueno, nos disponemos para la próxima que va a ser con historia. Contáctense con Sara, inscríbanse con ella. Le agradezco, Sara no está, pero debió haber tenía que salir. Tuvo un problema con su hijo de salud y ella está embolatada en la clínica con el hijo. Entonces, pues no puede estar, pero pues contáctense con ella y primero agradecer a Sara por siempre propiciar este espacio de lunes de Cosmovisión y de pues querer que se siga enseñando. Yo no he sido tan disciplinado con ella de garantizarle los lunes de mi agenda, entonces a veces no puedo, Sara, no lo podemos hacer, ¿sí? Y aunque ella trata, esto del espacio se ha hecho martes, miércoles, jueves, viernes, pero realmente el único horario que funciona más o menos es el lunes, ¿sí? Y yo ya me le prometí este semestre, al menos de aquí a junio, que le iba a dar los lunes a ella, ¿sí? No les aseguro, o sea, no junio, ¿cuándo me puedo para Bolivia? En mayo, de aquí a mayo, o sea, o sea, tenemos marzo y abril fijos, ¿sí? Pero ya mayo no sé si pueda, ¿bien? Porque voy a estar en Bolivia, la idea es hacer un trabajo en Bolivia, y pues allá sí no puedo decir, no, mira, bolivianos, estoy aquí en Bolivia, pero no puedo trabajar el lunes, no, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que sea, aunque yo trato, pero muchas veces no puedo, ¿bien? Pero bueno, al menos hasta abril ya le prometí, entonces tendríamos marzo, bueno, vamos a hacer ahora marzo historia, y luego creación en abril. Entonces, de pronto, y vemos a ver si alcanzaríamos a hacer el de Big Bang u otro, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Muchas gracias. Primero, un privilegio para mí haber sido parte de ustedes como maestro y pues vamos a publicar el enlace de la última
y los PowerPoint. Bien, un saludito, pásenla bien, usen estas enseñanzas, estudien, ustedes van a tener allí los enlaces para ello, repásenlo y puedan pues compartir este mensaje con otros. Bien, muchas bendiciones, Gracias, un profe. saludo a todos, Gracias, si quieren hermano. estar en historia, nos vemos en historia. Gracias. Gracias, bendiciones. Bien, Profe, Gracias. muchas Gracias, profe. gracias. Muchas Bendiciones. bien, Gracias, muchas profe. bendiciones. Saludos, pásenla Muchas muy bien gracias. y nos vemos el próximo lunes los que quieran con historia. Bien, saludos. Nos vemos el lunes, Gracias, profe. Oscar. Gracias. Muchas bendiciones. Hasta luego. Saludos, Josué. A todos ahí, muchas bendiciones. Y Carlos, muchas bendiciones allá en Venezuela. John, sí, muchos saludos a todos. Bien. Voy a conectar a Ruth Noemí con el grupo. Muchos saludos entonces, muchas bendiciones.